¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto el poder acompañarle esta mañana de miércoles aquí en TN23, como siempre, presentándole importante información nacional de lo que ha acontecido en los últimos momentos. Sea bienvenido, conozcamos los titulares. Ejecutivo respalda el posible acuerdo que se estaría realizando entre PGN y la empresa TCQ. Lanzan campaña Guatemala sin hambre, que busca soluciones al problema de la desnutrición. Desesperación se apodera de pacientes que no encuentran ayuda en hospitales nacionales. Ministro de Salud asegura que, de no resolver la crisis en el sistema, renunciará al cargo. Embajador de Estados Unidos niega que su gobierno interfiera en decisiones nacionales sobre seguridad y justicia. Y es así como damos inicio a conocer la información más importante hasta el momento de lo que acontece en nuestra Guatemala. El presidente de la República, Jimmy Morales, respalda el posible acuerdo que se estaría realizando entre la Procuraduría General de la Nación y la empresa TCQ. Si a ambas partes, de una forma transparente, les conviene que las instalaciones de TCQ puedan funcionar, yo creo que es algo que nos conviene a todos. Así se refirió el presidente Jimmy Morales, al cuestionarlo acerca del posible acuerdo que se podría alcanzar con los propietarios de Terminal de Contenedores Quetzal y la Procuraduría General de la Nación, quien aseguró no tendría incidencia en el proceso que se ventila en los tribunales de justicia. Si nosotros logramos que la justicia sea pronta y cumplida, que se castigue la corrupción y que no se permita la impunidad, y el Estado de Guatemala o cualquier otra entidad pueda hacer uso de las instalaciones de forma transparente para poder pagar las deudas que se están contrayendo también con ese bien en buena hora. El pasado 2 de junio el Ministerio Público solicitó la extinción de dominio de TCQ, con lo que buscan sea trasladado a favor del Estado, argumentando que está vinculado a actividades ilícitas. Sin embargo, la Procuradora General de la Nación no coincide del todo con el dicho por el presidente, pues dice que este eventual acuerdo no es más que un rumor. No sé quién empezó a hablar de negociaciones, yo no estoy haciendo negociaciones. Pese al respaldo que confirma el propio mandatario hacia la titular de la Procuraduría General de la Nación por posibles negociaciones, Anabela Morfín desacredita estos señalamientos. Lo que nosotros hicimos en el caso de TCQ fue ampliar la demanda. Ellos, ATM concretamente, pidió una audiencia al despacho con el objeto de darnos a conocer los antecedentes sobre cómo adquirieron sus acciones y hasta ahí nomás. Generado ciertas actitudes que me parecen totalmente cuestionables, desde luego que no estoy en este momento en una situación de negociación, sencillamente recibí a la empresa, creo que tenía derecho de ser escuchada y ahí estamos. Según la funcionaria, continúan con el proceso de nulidad de este contrato de $240 millones para la construcción de la terminal de contenedores Quetzal. Y les contamos que organizaciones sociales entregan una propuesta, ya que indican que la nación necesita una reconciliación nacional. Organizaciones ciudadanas realizan primer conversatorio para analizar la situación del país y para ello entregan la primera propuesta denominada Guatemala merece un destino mejor, que estarán socializando posteriormente y en donde se resalta que el país necesita una reconciliación nacional, pues consideran que se encuentra dividida. De 30 años en los cuales todos estamos conscientes que la política pues ha dejado mucho que desear, que ha fracasado en su responsabilidad de llevar equilibrio a la sociedad, de satisfacer las grandes necesidades del pueblo. De tal manera que desde esa perspectiva nosotros pensamos que este era un momento oportuno para fijar una posición ante esta coyuntura. En primer lugar, pues nosotros pensamos de que uno de los grandes problemas de la sociedad guatemalteca es que durante estos 30 años, a pesar de que ha habido una apertura política, de que ha habido un proceso electoral en el cual el pueblo ha participado muy confiado, nos hemos encontrado con que los partidos han dejado mucho que desear. Los partidos carecen de ideología, se mercantilizaron y dejaron
de cumplir con el objetivo principal de todo partido político, que es ser intermediarios entre la sociedad y el Estado. Según afirma Zurita, esta propuesta está encaminada a generar una nueva actitud política que reemplace los esquemas anclados del pasado. Y en el municipio de Camotán, Zacapa, se ha violado el derecho a la alimentación. Así lo dan a conocer algunas organizaciones sociales. Diversas organizaciones sociales, bajo la campaña Guatemala sin hambre, han dado a conocer las inminentes consecuencias penales a funcionarios por incumplimiento de 5 sentencias contra el Estado guatemalteco, esto por violar el derecho a la alimentación en el municipio de Camotán, Zacapa. En ese sentido, el juez obliga al Estado guatemalteco, a través del Ejecutivo, que cumpla con más de 27 medidas para que pueda restituir de manera efectiva el derecho humano a la alimentación a estas niñas y estos niños. Esas medidas, unas eran de corto plazo, como bolsas alimentarias, atención médica, otras que llevan a restituir de manera adecuada el derecho a la alimentación, como el acceso a la tierra, el acceso a activos productivos, el acceso a educación, el acceso a empleo, a capacitación para el empleo y a la creación de empleos en esos territorios. Y una tercera que tiene un impacto más a nivel nacional, que es la creación de un protocolo de atención a la niñez que pueda estar en riesgo o se esté violando el derecho humano a la alimentación por el Estado guatemalteco. Según lo han indicado estas agrupaciones, la Corte de Constitucionalidad ha ratificado 3 sentencias en donde se hace una interpretación de las obligaciones del Estado respecto a cumplir los derechos humanos para menores y adolescentes. Nosotros estamos pidiendo, exigiendo que se apruebe el protocolo de actuación que permitirá colocar las rutas para atender alrededor de los 3 millones de niñas y niños que se encuentran en desnutrición crónica y aguda. En el otro sentido es que estamos exigiendo para la aprobación de la iniciativa 4084, Ley de Desarrollo Rural Integral, que fue consensuada desde el 2009 y que nosotros no estamos de acuerdo con su tergiversación o disminución, porque las políticas que se están ofreciendo ahí podrían acometer la problemática de la alimentación en Guatemala de fondo. Y en más información le comentamos que este día organizaciones campesinas realizan diferentes bloqueos en varias rutas del país y para ello nos comunicamos con nuestro compañero quien tiene más información esta mañana. Adelante, Julio, buenos días. Buenos días, Claudia. En efecto, queremos informar sobre varios bloqueos que se están llevando a cabo por manifestantes en diferentes sectores del país, específicamente en carreteras principales. Pero para ampliar los detalles de en dónde están ocurriendo estos bloqueos en las carreteras de Guatemala, yo me encuentro en este momento con Dalia Santos. Ella es portavoz del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, que nos brindará información importante sobre estos bloqueos que se llevan a cabo desde muy temprano. Muy buenos días, oficial, ¿podría ampliarnos información sobre estas manifestaciones? Muy buenos días, gusto saludarle a todos los televidentes de TN23. El día de ayer en horas de la tarde y noche se daba a conocer esta alerta de bloqueos que se esperaban para este día a partir de las 7 de la mañana en las rutas principales. A las 7 en punto de la mañana se confirma el primer bloqueo en el kilómetro 113 en el lugar conocido como Cocales, esto en jurisdicción de lo que es la ruta al Pacífico, específicamente ya en la conexión hacia Mazatenango y Retaluleu. Para esta hora ya tenemos aproximadamente 6 puntos bloqueados. Vamos a mencionar los puntos que están afectando totalmente el tránsito vehicular. Hace 15 minutos se bloqueaba totalmente el kilómetro 56 de la ruta interamericana, esto es jurisdicción de Chimaltenango. Ha reportado la PMT de esta jurisdicción que está totalmente bloqueado el paso, incluso no se permite ni siquiera el paso de peatones en el lugar. También se confirma que ya está bloqueado Cunén, Nevaj, que es jurisdicción de Quiché, y el área conocida como Chatinap. También se tiene confirmado el bloqueo en el Zarco y en el cruce hacia
Costa Cuca-Quetzaltenango, que también es la ruta CA2 Occidente, la ruta que conecta desde Retaluleu hacia Quetzaltenango, ya está totalmente bloqueado. Con esto pues se contabilizan 6 puntos confirmados, bloqueados y que ya están afectando la movilidad del tránsito. Ruta a Oriente se descartan bloqueos, no hay ningún tipo de manifestación, y de la misma forma en la ruta al Atlántico no hay manifestaciones, no se reportan bloqueos, pero estamos siempre monitoreando este sector, tomando en cuenta que la amenaza de bloqueos era en las rutas principales del país. Bueno, muchas gracias. Dalia Santos es la portavoz del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, que nos dio a conocer que son al menos 6 puntos principales donde se está bloqueando a esta hora de la mañana. Diferentes manifestantes, entre ellos campesinos que han llegado hasta este lugar, han bloqueado con algunas piedras, algunos palos, han puesto en las carreteras y pues no permiten el paso en algunos puntos como Chimaltenango, incluso el paso peatonal. Esto pues se está llevando a cabo desde aproximadamente las 7 de la mañana. Recordemos, Ruta al Pacífico y Ruta Interamericana son las afectadas a esta hora. Ruta al Oriente, tal y como lo mencionaba la portavoz de la PNC, del Departamento de Tránsito de la PNC, pues esa ruta se encuentra totalmente libre de momento, pero continúa el monitoreo para determinar si más adelante pues se registran otros bloqueos en otras rutas principales de Guatemala. Con esta información nosotros retornamos hasta el estudio principal de TN23. Muy buenos días. Julio, si nos escuchas aún, queremos conocer aquí en el estudio cuáles son las principales demandas de estos manifestantes. ¿Tienes la información? Bueno, sí, se tiene conocimiento de que entre algunas de las demandas de estas personas está pues la inconformidad por un desfile que se llevará a cabo el próximo domingo, que específicamente lo conocemos como el desfile del Ejército, por el Día del Ejército, que fue trasladado para el próximo domingo. Algunos de ellos pues afirman ser víctimas del conflicto armado interno y por eso mismo es que han llegado a estos puntos para realizar estos bloqueos y demandar y solicitar de esta forma que pues no se realice este desfile del Ejército. Es parte de las demandas que se tiene conocimiento hasta el momento que están solicitando estas personas en diferentes puntos de la Ruta del Pacífico y Ruta Interamericana. Agradecemos a Julio Hernández por la información que nos ha proporcionado acerca de los bloqueos, también por la entrevista a Dalia Santos. Seguimos con más noticias y es que como muestra de transparencia, los organizadores de la Teletón han empezado a rendir cuentas de los fondos recaudados en el 2015. A 3 semanas de que inicie Teletón, organizadores y voluntarios motivan a los guatemaltecos a continuar apoyando esta noble causa en su 30ª edición. La meta es superar los 26 millones de quetzales para beneficiar a menores con más de 400.000 terapias de rehabilitación, transporte y alimentación. Sabemos que de repente la situación que estamos atravesando como sociedad es complicada, pero creemos firmemente en el corazón de la gente, creemos firmemente en el corazón del guatemalteco. Juntos construimos esta obra, la primera Teletón en América Latina que llega a 30 ediciones de Teletón de forma consecutiva, y eso habla muy bien de quiénes somos como país, del corazón del guatemalteco. Por respeto a todos los donantes, voluntarios y medios de comunicación, organizadores inician a nivel nacional una campaña de rendición de cuentas de los fondos recaudados y ejecutados del año pasado. ¿Cuántas terapias dimos? ¿Cuántos servicios de transporte? ¿Cuántas refacciones escolares? El porcentaje de personas que atendimos del año pasado, la cantidad de personas que atendimos, cuántos son niños, cuántos son adultos. O sea, queremos darle información a la gente, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de gestión, porque ambos, nos parece, son datos que son importantes que la gente conozca para que, una vez más, les repito, la gente con confianza se pueda acercar y pueda hacer un aporte. 9 de la mañana con 22 minutos, momento de hacer una pausa y en breve volveremos con más información esta mañana de miércoles. Ya estamos de vuelta con más información. Gracias por su sintonía para este día miércoles. Le contamos que en San Salvador, El Salvador, finalizó el Foro Sao Paulo que reunió a líderes políticos de izquierda de diversos países. Fueron 23 resoluciones tomadas en el Foro de Sao Paulo luego de las diferentes reuniones que mantuvieron durante 4 días en El Salvador integrantes de movimientos de izquierda del mundo. Uno de los principales temas discutidos fue el rechazo a la creación de comisiones contra la corrupción, como la CICIG,
De hecho, el líder y secretario general del partido FMLN, Medardo González, advirtió que se trata de esquemas políticos intervencionistas, que más bien lo que hacen es debilitar y están evidenciando que usan a Guatemala como un laboratorio político. Una lucha en la cual los pueblos, sus organizaciones políticas y sociales y los gobiernos que defienden los intereses populares se enfrentan a las más poderosas fuerzas del mundo, pero cuyo poderío económico y militar no podrá contra el poder de la razón, de las ideas y de los más altos valores de la humanidad. En el foro se hizo énfasis a la independencia de los pueblos y a la lucha en contra de la ofensiva imperial y en contra de todos estos métodos. Como comunidad, se sumen a la lucha y demanda de sus derechos y denuncien la política injerencista del gobierno de Estados Unidos hacia nuestros países. Esta fue la edición número 32 del cónclave, que logró reunir a unos 500 políticos de izquierda. Y los medios escritos de varios países, principalmente de Centroamérica, enfatizaron en cuanto al rechazo a la creación de comisiones contra la corrupción durante el Foro Sao Paulo, realizado en San Salvador, y específicamente sobre cómo el pueblo de Guatemala hizo historia al enfrentar este flagelo de forma democrática. En Ecuador, en el diario El Comercio, fue publicado el artículo titulado Rechazo a la CICIG en el 32º Foro de Sao Paulo, realizado en El Salvador, en donde literalmente detallan: uno de los principales temas discutidos fue el rechazo a la creación de organismos como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El líder y secretario general del FLMN, Medardo González, advirtió que se trata de esquemas políticos intervencionistas que más bien lo que hacen es debilitar la política interna y están evidenciando que están utilizando a Guatemala como un laboratorio político. Mientras que el diario latino.net publicó: el Foro de Sao Paulo aprovechó también para pedir a los militantes y simpatizantes de sus partidos en Estados Unidos a que como comunidad se sumen a la lucha y demanda de sus derechos y denuncien la política injerencista del gobierno de Estados Unidos hacia nuestros países. En tanto, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de origen salvadoreño dio a conocer su postura en cuanto al tema, indicando: la izquierda impulsa la transparencia, la honradez en manos del uso de los recursos públicos y nos manifestamos en contra de la pretensión de Estados Unidos de arrogarse prerrogativas fiscalizadoras en el enfrentamiento a la corrupción y respetando la soberanía de nuestros pueblos mediante mecanismos inconstitucionales, como resultado de lo cual llama la atención que no han sido señaladas ni afectadas las figuras políticas vinculadas con la oligarquía, de donde provienen los más grandes actos de corrupción, lo cual es también un engendro del intervencionismo imperialista. El caso de la CICIG en Guatemala es emblemático en ese sentido, pero el propio pueblo guatemalteco ha demostrado que no se necesita tutela imperial mediante organismos intervencionistas para enfrentar la corrupción, pues la garantía para eso es la capacidad de lucha de los sectores populares, siempre que se encuentre con un movimiento revolucionario unido, organizado y a la altura de su misión histórica. Otra de las publicaciones fue laverdaddigital.com, donde expresaron: el caso más emblemático es la imposición de la CICIG en Guatemala, sostiene el Foro de Sao Paulo. El propio pueblo guatemalteco ha demostrado que no se necesita la tutela imperial mediante organismos intervencionistas para enfrentar la corrupción. Añade el punto 15 de la Declaración de San Salvador, cuyo foro concluyó el pasado domingo 26. Y por último, la prensa gráfica expuso: una de las conclusiones del foro se centra en un rechazo a la creación de comisiones contra la corrupción en los países presentados en el cónclave. Estos esquemas de CICIG son esquemas políticos intervencionistas que más bien lo que hacen es debilitar. Están evidenciando que están usando a Guatemala como un laboratorio político, dijo González, quien además agregó que en Guatemala se ha debilitado la institucionalidad con estos mecanismos. El foro calificó la corrupción como engendro del imperialismo.
Y el rechazo se hace presente en Guatemala. La Función contra el Terrorismo, presidida por Ricardo Méndez Ruiz, manifestó que siempre apoyará la lucha contra la corrupción e impunidad, pero rechaza la función de organismos internacionales. El rechazo también se hace presente en Guatemala. La Fundación contra el Terrorismo, presidida por Ricardo Méndez Ruiz, manifestó que siempre apoyarán la lucha contra la corrupción e impunidad, pero rechazan la función de organismos internacionales. Su criterio con respecto a lo que ellos dijeron. Nosotros, es decir, la Fundación contra el Terrorismo, que yo presido, no estamos en contra de la lucha contra la corrupción, ni en contra de la lucha contra la impunidad. Estamos a favor de esa lucha. Ahora bien, estamos en contra de que se politice la persecución penal, como es evidente que se está haciendo en Guatemala por medio de la CICIG. El entrevistado asegura que este tipo de acciones podría generar daños irreparables para la economía de Guatemala. Rechazamos nosotros esa persecución que lleva a cabo la CICIG en contra de la iniciativa privada que ya se está evidenciando, en contra de la inversión en nuestro país, que es la única vía para que Guatemala salga de la pobreza que nos agobia. Los empresarios aportan millones de puestos de trabajo. El momento en el que el sector económico llegue a entrar a una crisis, como es muy probable que llegue a suceder, por medio de la persecución penal desencadenada en contra de ellos por parte de la CICIG, es decir, por parte del Departamento de Estado, entramos en crisis todos los guatemaltecos. Méndez Ruiz reconoce que Guatemala cuenta con grandes necesidades y sobrevive en gran parte de la ayuda internacional, pero sostiene que el apoyo no debe ser condicionado y mucho menos sometido a decisiones que atentan contra la democracia. Y el embajador estadounidense Todd Robinson niega que su nación interfiera en decisiones que realizan las autoridades en Guatemala. El embajador acreditado de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, negó que su gobierno interfiera en las decisiones que realiza el país en temas de seguridad y justicia. El diplomático indicó que solo se trabaja en conjunto con las autoridades de gobierno que encabeza el mandatario Jimmy Morales. Jamás amenazó el vicepresidente de los Estados Unidos a ninguna autoridad de Guatemala o cualquier otro país. Nosotros estamos aquí trabajando con los gobiernos, no estamos haciendo nada que los gobiernos no piden y vamos a seguir haciéndolo. ¿Esta situación podría repercutir en las relaciones que Guatemala tiene con el gobierno estadounidense, embajador? No, vamos a seguir trabajando y apoyando a los gobiernos en la lucha contra la corrupción, en la lucha para sistemas mejores de educación y alimentación y de salud. En otro tema, Robinson indicó que si autoridades guatemaltecas solicitan apoyo para brindar protección a la fiscal general, su gobierno está en la disposición de cooperar. Es una lástima en este país que la fiscal general está amenazada por hacer su trabajo o cualquier otra autoridad gubernamental. Vamos a trabajar y cooperar con el gobierno aquí. Si ellos necesitan ayuda, vamos a considerarlo y vamos a ayudar si podemos. Momento de hacer una pausa y en breve volveremos con más noticias. Quédese con nosotros. Gracias por su preferencia y sintonía. Ya estamos de vuelta con más información y en este bloque nos dedicaremos a hablar del sistema de salud que con el paso del tiempo se agudiza más. La falta de insumos para la atención a los pacientes, el poco personal médico y un presupuesto insuficiente dan cuenta de los aprietos que viven miles de guatemaltecos todos los días para ser atendidos en un hospital nacional. Aquí me he hecho los exámenes. Claro que como los dejan cada 3 meses, va. Y si me pongo mal y aquí no hay cita para venir, entonces voy a otro lado. Tengo que gastar y no me alcanza el dinero.
En las últimas semanas, el gobierno de Guatemala y el Ministerio de Salud se han afanado en asegurar que la red hospitalaria está abastecida y que los guatemaltecos no tienen que pagar por servicios o comprar insumos y medicamentos. Pero la realidad es otra. Así como yo hoy acabo de tener un accidente en la casa y recorrí aquí al hospital porque de plano no hay fondos para ir a lo privado, ¿eh? Sin remedio a esperar aquí a la hora que lo puedan atender a uno. Hay muchos problemas que hay citas que en realidad las dejan así perennes y hay otras que sí hay unos problemas que no hay situaciones grandes. ¿Cree usted que hay apoyo del gobierno en este sentido? Poco, no es mucho. Estas son algunas de las historias que más parecieran ser quejas y que constantemente se escuchan en los pasillos y exteriores de los centros asistenciales a nivel nacional. Se estima que el 60% de la población guatemalteca busca atención en salud pública gratuita. Si nosotros ahorita estamos atendiendo un promedio de 40 a 45 mil pacientes por año, si viniera toda la cantidad de gente que se puede estimar van a terminar con necesidades hospitalarias, necesitaríamos el doble de presupuesto o 2 hospitales más en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que esas serían las proyecciones. El sentimiento de los guatemaltecos es desesperanza y desilusión, ya que cada día que pasa ven más lejana la posibilidad de aliviar sus padecimientos. Dice que desde hace como unos 2 años mi cuñado estuvo aquí internado por un accidente, mi esposa y a los hermanos le tocó comprar un aparato que daba en el pie, casi los 4,000 quetzales. Y uno, la verdad, no tiene todos esos recursos, uno tiene que economizar un poco la bolsa para poder tener esos aparatos que piden. En promedio, cada mes, un hospital guatemalteco de referencia como el Roosevelt y San Juan de Dios necesita entre 27 y 30 millones de quetzales solo para la adquisición de insumos y medicamentos. Esto porque 15 de cada 100 pacientes atendidos en los departamentos son trasladados hacia la capital para continuar con su tratamiento o recuperación. Y lo que sí nos está afectando mucho es el problema de las referencias que tenemos de todos los hospitales nacionales y de la cantidad grande que está entrando al hospital por problemas de accidentes y violencia. Eso es lo que más nos está minando los esfuerzos y los recursos. Otro problema que ha afectado a los guatemaltecos que acuden a hospitales es encontrar cerradas las consultas externas. Esta situación fue provocada por la falta de pago a los médicos y especialistas durante varios meses entre 2013 y 2015. Pero esto no es todo, ya que los nosocomios también han entrado en una disputa con los proveedores por una deuda de arrastre de años anteriores, que supera los 500 millones de quetzales. La crisis también ha sido financiera, y esto ha significado la negativa de los distribuidores farmacéuticos para abastecer la red hospitalaria. Pero nosotros nos vemos ante la disyuntiva de que no trato más pacientes. Mire, fíjese que ahorita no me va a alcanzar para atender 100, sino que solo 50, así que ustedes espérense. No se puede. En una institución como esta no se puede. Por eso es que los hospitales deberían de tener un trato diferente en el proceso de compras y de presupuesto, ¿verdad? Y que si hay un compromiso de Estado de tener un espacio presupuestario acorde a las necesidades del hospital, que lo cumpla. Por lo general, en los hospitales nacionales hacen falta guantes, gasas, sueros, hilos para suturar, antibióticos y una serie de medicamentos e insumos más. Y no podemos dejar de mencionar las falencias de equipo e infraestructura, que tienen a los centros asistenciales al borde del precipicio. Y los hospitales del interior no son la excepción. El centro asistencial de Escuintla se encuentra desabastecido, lo que significa que la vida de los pacientes corre peligro.
Para nadie es un secreto la carencia de medicamentos, insumos y equipo en cada uno de los hospitales a nivel nacional. En Escuintla, pacientes han denunciado que para ser atendidos deben llevar agujas, jeringas y hasta los medicamentos para aliviar el dolor, pues el hospital no cuenta con ellos. Ya me dejaron en observación, ¿verdad? Pero no hay medicina, me mandaron a hacer el examen a la calle, dice que allá hay que ir a pagar. Exámenes de sangre y otros exámenes, si ni recuerdo qué. No, es que no tengo dinero, por eso es que estoy esperando un familiar, pero no está, no anda por Guatemala. Y entonces eso es lo que ha estado. El problema es que no hay medicina. Siempre no hay nada, no hay nada. Aquí viene usted hoy, mañana y siempre, nunca hay. Según el director del nosocomio, se encuentran abastecidos en un 80%. Sin embargo, el presupuesto asignado para este año se acabó debido a que tuvieron que pagar deudas atrasadas. Indicó que el 60% del presupuesto es para pago de salarios, un 30% para mantener los 3 intensivos y solo un 10% es para la compra de medicamentos e insumos. Además, necesitan al menos 28 millones de quetzales para concluir el año. Y en más información le comentamos que el Congreso de la República suspende la interpelación del ministro de Salud luego que el congresista interpelante decidiera no proseguir. La información usted la tendrá en estos momentos y posteriormente, para seguir con el tema, tendrá una interesante entrevista que realizará nuestro compañero Axel Cardona, siempre con el tema de la salud en nuestro país. A 5 minutos de iniciar la primera interpelación de la legislatura, el diputado Luis Hernández notificó al Congreso su decisión de cancelarla, explicando que previo a llegar al interrogatorio se logró un acuerdo con el funcionario. Estamos a 3 días de que hospitales tan importantes como Quiché y hospitales como Cobán cierren sus puertas. Vamos a firmar un acuerdo, señor presidente, y por eso lo estaba leyendo, porque es un acuerdo entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, que si en lugar de tenerlo aquí durante la interpelación, él debe estar trabajando tomando estas acciones. Acuerdo firmado por los ministros de Salud y Finanzas, quienes se comprometieron a implementar varias acciones, como el incrementar el abastecimiento de insumos y medicamentos para los hospitales, lo que de incumplirse en 30 días provocaría la renuncia de Alfonso Cabrera. Yo sí me comprometo, no, digamos como caballero, no necesito firmar ningún papel, ¿verdad? Claro. Sí. No está escrita, pero si yo me comprometo aquí ante ustedes, ante el pueblo de Guatemala, ante el Congreso, renuncio. Mientras tanto, el ministro de Finanzas anunció la búsqueda de unos 200 millones de quetzales que serían otorgados a la cartera de salud. Tenemos que ver cuánto espacio encontramos, dónde podemos liberar espacio en otros ahorros y en otras instituciones, si se pueden trasladar de esas instituciones, y entonces vamos manejando la crisis. Y también es importante lo que decía el diputado, que también el mismo ministerio tiene que reorganizar hacia adentro. Corrupción, mal manejo de finanzas, desinterés en la prevención y autoridades con poca voluntad para resolver una problemática que afecta a miles de personas en Guatemala. Son los graves síntomas de un sistema de salud pública enfermo, que ve cómo los pacientes sufren por la falta de paliativos. Durante los últimos 4 años esta situación ha sido más notoria, principalmente en los hospitales nacionales, donde el abastecimiento de medicamentos escasamente alcanza el 50% de las bodegas. El presupuesto del Ministerio de Salud ha sido insuficiente para atender las necesidades de la población y la crisis parece estar lejos de ser superada. Los hospitales que más han sufrido por la falta de medicamentos e insumos son el Regional de Zacapa, Quetzaltenango, San Benito Petén y San Juan de Dios. Legalmente también se busca presionar a las autoridades para buscar soluciones urgentes a esta crisis. La PDH busca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencie al Estado guatemalteco por la calamidad en el sistema de salud. A nivel local también se interpusieron amparos para que se abastecieran las bodegas de hospitales de manera inmediata. Y a pesar de las acciones legales, los resultados siguen siendo poco notorios. El presupuesto del Ministerio de Salud para el 2016 es de 5.531.691.845 quetzales. Distintos sectores sociales señalan que el Ministerio de Salud ha quedado a deber acciones puntuales, plan de trabajo y respuestas prontas. Por eso, hoy,
El sistema de salud es un enfermo que se retuerce del dolor y clama para no morir. Definitivamente el sistema de salud en Guatemala está colapsando. Estamos en crisis y por ello le hemos dado seguimiento a este tema tan importante para la sociedad guatemalteca, y es que es un derecho de todos los ciudadanos tener acceso a la salud. Por ello hoy nos acompaña Gunder Isaías Orozco, quien es de la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical y Social, CENUS, quien nos viene a compartir parte de su experiencia en este momento tan crítico que vive Guatemala sobre la crisis de la salud. Bienvenido a TN23. Mucho gusto. A ver, Gunder, ¿cómo ustedes visualizan el sistema de salud en Guatemala, sus carencias, sus debilidades y, por supuesto, la afección que le está dando al pueblo de Guatemala? Porque el afectado prácticamente es el paciente que llega todos los días a estos centros de salud en Guatemala. Ya. Buenos días, gracias por la oportunidad, y quisiera generar nuestro tiempo en esta condición para aportar al sistema de salud. Allá por el año 1990 comenzamos, yo personalmente como dirigente sindical, inicié a hacer las denuncias de corrupción que había en el sistema de salud, y prueba de ello es que a este tiempo estamos viviendo ya los resultados que se visoraban por el mal manejo del sistema de salud. En el 1996 se inició una transformación del sector de salud con la descentralización financiera y con el sistema ampliado de cobertura, CIAS, con el programa de extensión de cobertura. Sin embargo, en la actualidad, el Ministerio de Salud no ha sido capaz, durante todo este tiempo del 1990 para acá o del 96 para acá, no ha sido capaz de establecer y retomar la Rectoría de Salud a nivel nacional. Claro. Entonces nos preocupa porque el sistema de salud sigue en condiciones precarias. En el caso del Hospital Roosevelt ya necesita inclusive de cambiar de planta física porque ya no responde a las necesidades básicas de atención en salud. El otro problema es de que las autoridades actuales como que no se les ha permitido hablo del actual ministro, de que dedique tiempo a la cartera, sino más se ha ido en cuestiones de interpelación, y en este sentido no favorece en lo absoluto a la población. Sabido es que la Rectoría de Salud se ha perdido a nivel nacional. Entonces, la solución aquí es, como dirigente o como representante de la Coordinadora Nacional de la Unidad Sindical y Social, estamos reorganizándonos, porque inclusive el sistema sindicalizado, pues por algunos malos actores fue señalado, pero no es así. Habemos buenos sindicalistas que estamos interesados en llevar la buena salud a la población, y en ese sentido estamos trabajando, buscando de presionar a nivel del Ministerio de Salud para que se aumente el presupuesto y sea un presupuesto acorde a la demanda de la población. Debe cambiar y retomar su actitud del Ministerio de Salud en el sentido de generar un diálogo nacional en el que con la sociedad civil se busque y se establezca las estrategias a ejecutar a manera de rescatar el sistema de salud en Guatemala. Porque actualmente, más o menos, según estadísticas, el Ministerio de Salud está dando una cobertura del 30%. Increíble. La demás la tiene un 30% del ICS y la demás la iniciativa privada. Claro, Gunder, es lamentable precisamente la situación que vemos. De hecho, tenemos imágenes en pantalla de las largas filas que tienen que hacer los guatemaltecos para poder llegar a un centro hospitalario, en este caso emergencias, consulta externa, y llegar al hospital, llegar al centro de salud y que le digan que no hay medicamento, que no hay atención, que el médico no vino, que no hay suficientes camas para poderlo albergar. Esto es una situación que realmente ustedes como sindicato lo han visto por años en Guatemala, y que no hay solución a esto por el momento. Sí, la solución es que generar la condición de diálogo, una reflexión y debate ciudadano en la que participe la sociedad civil y diferentes actores de la salud. Hablo de universidades privadas y de la San Carlos, para retomar e implementar acciones para rescatar la Rectoría de Salud en Guatemala, que por ley le corresponde al Ministerio de Salud, porque
ahora ya no produce que denunciemos, sino que actuemos. ¿Qué solución vamos a generar? Nosotros como sindicato reconocemos que hay alguna parte de la clase trabajadora que necesita ser estimulada para seguir creando más cobertura hacia los enfermos. Aprovechamos de la oportunidad para aclarar que la clase trabajadora mediante esfuerzos se debate en la miseria para poder dar la atención en salud. Exacto. Definitivamente tengo que sostener que la carencia de políticas de salud son vigentes. Entonces, esto se refleja en que no hay medicamentos, en que no hay insumos y equipo médico hospitalario es precario. Entonces, la clase trabajadora hacemos la atención en salud, debatiéndose en la miseria, pero no obstante ahí está. Sin embargo, yo siento que estamos en un momento oportuno de hacer cambios para hacer que la salud pública vaya a las áreas primarias. Por ejemplo, en las comunidades del interior de la República son las que menos tienen acceso a la salud. Claro. Hay estudios que demuestran que el usuario de la comunidad rural recurre a los líderes comunitarios o a la farmacia. Exacto. Y ahí solventa su problema, y un gran porcentaje no recurre a nada, ahí sobrevive a su problema de salud en su hogar. Luego que ya cuando en algunos allá en el país no van al puesto, al centro. Claro. Porque no hay a veces hay puesto o centro de salud, pero no hay médico, no hay personal que atienda. Y a la inversa. Y a veces hay equipo médico y todo, pero no hay insumos para atender. Entonces, nos sigue demostrando la población que la población, luego de recurrir a la atención privada, entonces al fin ya recurre a algún otro nivel. Y cuando ya se ve en la pura situación precaria, ya recurre al tercer nivel. Entonces, el Ministerio de Salud debe, y en eso vamos nosotros, estamos dispuestos a colaborar, lo estamos haciendo, fortalecer de primer nivel la atención primaria en salud, considerando factores. Por ejemplo, hay otros factores que hay que considerar, que es la cuestión sociodemográfica. Entonces hay algunos cambios, unos 4 puntos importantes ahí que debe tomarse en cuenta, que es la alta mortalidad, la elevada fecundidad, que ahora está destacándose un poco, el acelerado crecimiento demográfico y la estructura etaria joven. Aquí hay otros factores que disgregan un criterio sólido para fomentar el sistema de salud. Exacto. Sí, ustedes como Unión Sindical de Guatemala, por supuesto, han tenido la experiencia de muchas veces tener que llegar al extremo de hacer protestas, marchas, bloqueos, pero con la finalidad de que se les escuche, que ustedes son la voz del pueblo que están clamando por una salud digna. ¿Esto ha tenido alguna solución o ha tenido algunos resultados positivos para el sistema de salud en los últimos años? No, lejos de ser beneficiado, se ha revertido, porque ya la acción de hecho de los sindicatos ha sido descalificada por la población. Entonces ahora nosotros estamos implementando el diálogo. Exacto. Y esperamos que se generen las condiciones, y ojalá que desde esta presión que ustedes como medio de comunicación están haciendo, se lograran generar las condiciones de un diálogo democrático y establecer nuevamente las funciones que deben recuperar el sistema de salud que prácticamente está en crisis. Ya está en crisis, o más que en crisis. Esto ya es un moribundo que tenemos que ver cómo hacer para revertirlo y generar esa salud que es un derecho constitucional que le asiste a la población. Claro, de hecho usted lo ha dicho muy bien, Gunder, el sistema de salud en Guatemala está enfermo prácticamente. Se necesita de mayor presupuesto, se necesita de mayor administración. Quisiera agregar algo ahí. Aparte de que está enfermo, oportunamente se lo señalamos al señor ministro y lo sostengo acá públicamente, que es necesario que también se haga una reformación, una reestructuración de las autoridades que dirigen los destinos de la salud. Exacto. Tanto a nivel del ministerio como a niveles medios. Claro. O sea, hay que revisar, porque hay muchos que dirigen la salud que tienen años, pero no se ha visto el resultado. Exacto. Entonces queremos resultados, queremos ver que el presupuesto aqueja de un problema, que no solo es insuficiente,
sino es mal ejecutado. Mal ejecutado. Ahora Sí. que se está descubriendo todo este sistema de la corrupción y todo esto, hay un momento de que está haciendo una transformación y es el momento oportuno que la población retome y participe aportando ideas de cómo restablecer este sistema de salud que está en quiebra. Obviamente, ya para... ahorita le doy... No tenga pena. Por ejemplo, en los Siga usted. hospitales nacionales, el sistema de equipo médico, por ejemplo, la tomografía axial computarizada, por ejemplo, el sistema de radiología en el RUPEL está en quiebra. Claro. Y eroga grandes cantidades para pagar, pero no se ve el resultado de lo que se está pagando para la población. Si necesita una resonancia magnética en el RUPEL, no se la hacen. La consulta, el paciente que asiste a la consulta externa ya no tiene ese acceso. Entonces, sí es necesario implementar ya una estrategia inmediata de una transformación del Ministerio de Salud para que disminuir el grado de mortalidad de la población más vulnerable y más necesitada. Claro, no, y de hecho, para sumarle a esto que usted ha dicho, Gunder, existe un presupuesto de salud que prácticamente se enfoca en la capital, mientras que el interior de la República lo están dejando precisamente descuidado. Por ello es que la gente tiene que venir del interior de la República para poder tener esa asistencia médica. De hecho, muchas personas vienen por algo básico que puede ser solucionado en estas partes de los departamentos del país. Sin embargo, como usted dice, o no hay medicamentos, o no hay materiales, o no hay personal médico que los atienda. Por ejemplo, un brazo quebrado o una radiografía, como usted dice, tienen que viajar hasta 8 horas para venir a Guatemala. Y no se lo van a hacer. Y todavía esperar un día o 2 días para que los atiendan. Esto prácticamente es una crisis. Vea, lo que pasa es que el sistema de salud se debilitó mediante la implementación de las famosas ONG. No voy a descalificar a todas, pero en ese momento que el ministerio delegó su quehacer de atención en salud primaria a ONG, dejó de perder la autonomía y la rectoría. Entonces, ahora que ya no están financiando ONG, quedó un vacío de esa atención. Claro, las donaciones no era la solución. No, la donación no era la solución y, bueno, en unos casos, pero en otros casos, la cartera pagó demasiado dinero a algunas ONG y ahora que ya no se paga, entonces esa atención que daban las ONG con el dinero que ejecutaban del presupuesto del ministerio, no existe. Obviamente ahora amplió esa descobertura, no cobertura en la población más vulnerable. Ahora, y también debe cambiar las estrategias, porque se quiere implementar que en los sistemas, en el sistema hospitalario de referencia, o sea, de tercer nivel, deje de atender pacientes de consulta externa. Pero entonces la población se está acelerando la desatención, porque allá en el interior no hay atención. Exacto, no hay. Como lo expliqué anteriormente. Y al venir aquí en el Hospital RUPEL o San Juan, que son los mayoritarios de referencia, tampoco. No se cuenta con qué atender. Repito, si viene un paciente, como usted dijo, fracturado del exterior, tiene que esperar un montón, y si entra por la consulta externa, no va a ser atendido. Lo más seguro que se le hace una orden para que vaya a un lugar privado a sacarse la radiografía para poder continuar su trabajo. Entonces los médicos de alguna manera no cuentan con los insumos necesarios y básicos. ¿verdad? Necesarios y básicos para ejercer una buena atención en salud. Claro, Gunder, ya para ir finalizando esta entrevista, muy enriquecedora desde luego, agradeciendo por supuesto su participación como Coordinadora Nacional de Unidad Sindical y Social en Guatemala. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes le harían precisamente para solucionar de alguna manera inmediata el sistema de salud? Para ir finalizando. La primera recomendación es generar las condiciones para que haya inversión social en salud. Logrando esa inversión social, previo a ello hay que generar el diálogo nacional de emergencia. Un diálogo democrático, participativo, en el que la sociedad civil y las autoridades busquemos establecer estrategias que garanticen la salud de la población. Eso es emergente. Y lo otro, buscar mecanismos en el legislativo que juegue su papel y que aumente el presupuesto acorde a los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz ahí esbozaron cómo iba a ir aumentando el presupuesto, de la asignación del presupuesto. Según la demanda. No alcanzamos ni el 1 punto del Producto Interno Bruto. Exacto. Como Ministerio de Salud. Entonces, habrá que subir el presupuesto, pero también hay que cambiar todo el sistema de ejecución
presionar más desde el punto de vista de transparencia. Los sindicatos debemos de generar la fiscalización y la transparencia a manera de que el recurso sea eficiente y llegue a generar la salud que tanto lo necesita la población guatemalteca. Es emergente que el Ministerio de Salud retome la Rectoría de Salud, que le pague al ICS, pero al contrario, o sea, el mismo ministerio no tiene solvencia porque le adeuda al ICS. Entonces, hay condiciones que lo están socavando y que no le permiten retomar la rectoría. Yo invitaría a un diálogo nacional en el que participe, repito, las universidades privadas. Hay un buen programa que inició PNUD allá por el 96 y que debe dársele seguimiento a esto, pero esto es emergente, ya no es de señalar, y si he señalado algunas crisis no es para debilitar, sino es para enriquecer y que realmente ustedes sigan con esa opinión objetiva y que la población también exija la atención que le corresponde. Claro, como todo derecho constitucional, ¿verdad? Bien, Gunder Orozco, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer hablar con usted. Y de hecho a usted, amigo televidente, le hemos dado a conocer precisamente una visión más, un punto de vista más para que usted conozca la realidad del sistema de salud que existe en Guatemala actualmente. De esta manera finalizamos esta emisión de noticias. Agradecemos su preferencia. Siga con nosotros, aún hay más.